En este vídeo te voy a hablar de 9 estilos de instrucción diferentes, 9 estrategias, 9 metodologías diferentes para que nuestras clases sean más dinámicas, más didácticas, se aprendan más, atendamos a la diversidad, a los diferentes estilos de aprendizaje de nuestro alumnado, que es muy diverso. La primera, explicación y preguntas. Esta es la forma tradicional de dar las clases, ¿no? La que más utilizamos, que es explicarles un tema, introducirles el tema, darles ejemplos, hacer actividades, después hacer alguna actividad tipo examen, pues para recoger eso que han aprendido, ¿no? Y hacer una valoración, una evaluación o la nota final. En este tipo de instrucción normalmente se busca la exactitud, la respuesta corta, son actividades repetitivas, memorísticas, que van a estructurar como las bases del conocimiento en ese área que estamos trabajando. El segundo tipo de clase es la instrucción programada por ordenador. Si tienes ordenador, tus alumnos tienen ordenadores, pues habrá sesiones en las que les hayamos preparado una tarea, actividades, ejercicios para hacer de manera autónoma, siguiendo unas pautas pues que están muy dirigidas, pero ellos las van realizando. Y normalmente utilizamos plataformas que les dan feedback inmediato. Y esto es muy positivo porque ellos se animan, además que ya el ordenador es un instrumento como muy atractivo para el cerebro del estudiante. Si además recibe después esas preguntas que ha respondido bien, esas que ha respondido mal y cuál sería la correcta, es una plataforma, es un medio pues más audiovisual, más atractivo, interactivo. Entonces, en definitiva, son clases en las que va a haber aprendizaje, en los que el alumno va a estar bastante motivado, bastante atento y podemos utilizar pues muchísimas plataformas, ¿no? Pues como son EducaPlus, lo utilizo yo, EducaPlay, DatQuiz, formularios Google. Pueden leer la información y hacer después una serie de actividades pautadas tipo WebQuest. Te dejo por arriba vídeos en los que hablo de cómo organizar, cómo preparar un WebQuest. Podemos mandarles leer una noticia de actualidad del periódico y hacer un escrito, una crítica, una petición, lo que sea, ¿no? Mandarles buscar información para trabajar la búsqueda de información en la red en fuentes fiables. Utilizar simuladores para hacer prácticas, por ejemplo en mi área física y química por ordenador, como son el FET Colorado. Estas sesiones suelen ser muy productivas porque los alumnos realmente se enfocan en la tarea, se distraen poco y los profesores también podemos recibir sus producciones directamente y después en un ratito revisarlas y darles feedback de qué tal han hecho la actividad y cómo podrían mejorarla. Tercer tipo de instrucción para el aprendizaje es tutorías entre iguales. Se le puede poner a los alumnos el que sabe un poquito más con otro que sabe un poquito menos. No conviene poner a alumnos demasiado distanciados en cuanto a conocimiento para que uno le ayude, le explique al otro. Es un buen ejercicio, se suelen sentir cómodos cuando un compañero les explica, porque les explica con su mismo lenguaje, a su nivel. Ellos, el que está explicando también está aprendiendo, porque a la vez que explica tiene que razonar, tiene que ordenar ideas, se va a equivocar, va a necesitar ayuda y bueno, y el alumno también que está recibiendo esta instrucción pues se favorece, ¿no?, del conocimiento de su igual. Te estoy hablando de diferentes estrategias técnicas que unas van a gustar más a unos, otros a otras, y se trata precisamente de eso, de atender a los diferentes estilos de aprendizaje que tienen los diferentes alumnos, porque te vas a dar cuenta que igual hay alumnos que en la instrucción directa del profesor se distraen, no aprovechan la clase, también interrumpen, etcétera, pero igual en otra sesión, por ejemplo, utilizando la tutoría entre iguales, son muy buenos porque les gusta explicar o porque les gusta que les enseñe un compañero en lugar de un adulto. Entonces todos van a tener oportunidades de aprendizaje. Vamos con la cuarta tipo de instrucción, que es la conferencia.
Esta es una explicación de una persona experta en un tema, que puede ser el profesor, que les da una explicación pues más profunda, más detallada sobre una temática, o alguien externo, alguien que viene al centro, pues que viene un familiar o alguien, un trabajador del centro o quien sea, para, por ejemplo, están desarrollando un proyecto y viene un profesor o un estudiante de la universidad para darles otras ideas, otra perspectiva, o para hablarles de alguna experiencia más orientada, ¿no? Pues al mundo laboral. Nosotros esto lo hemos hecho cuando hemos hecho proyectos STEAM, pues que ha venido alguien que sabía más de la temática y ha ido por los grupos o ha hecho una charla pues tipo magistral como se dan pues, en las clases de la universidad. Siguiente estrategia de aprendizaje, el debate. Yo he utilizado el debate no en mi asignatura de física y química, pero sí en cultura científica. Es una estructura totalmente diferente, ¿no? Y vamos a buscar objetivos de aprendizaje que no van a ser tanto el contenido en sí, que venga en el currículum, pero sí estrategias de comunicación, de escucha activa, de relacionar temas, porque se trata de que ellos primero buscan información, ¿no? Se crea el tema sobre el que se va a debatir. Suelen ser temas polémicos, polarizados, ¿no? Pues por ejemplo, los transgénicos. Se pueden poner sobre la mesa varios temas para que ellos elijan también. Después se divide en dos grupos a los alumnos. A unos se les manda defender una idea y a otros otra. Si son muchos alumnos, es más efectivo hacer 4 grupos. 2 van a debatir y otros 2 hacen de público, que incluso pues, pueden hacer preguntas. Y después se intercambian los papeles. Inicialmente los grupos buscan la información y preparan las defensas que van a hacer de sus trabajos, pero lo más interesante no es esto, es que van a tener que tener la habilidad de responder y de contraatacar los argumentos de sus oponentes. Y para esto tienen que escuchar, tienen que ser rápidos. Y es algo pues que suele costar bastante, ¿no? Que en el primer debate no va a salir bien, pero según se van haciendo, pues van aprendiendo a respetar los turnos de palabra, a escuchar y a rebatir ideas. Siguiente estrategia de aprendizaje que les encanta son los juegos educativos. Esto te he hablado mucho en otros vídeos, te dejo por arriba información, tienes en mi página web algunos juegos que yo he diseñado y que utilizo y los puedes descargar. Se trata de, con las preguntas habituales de la asignatura, crear tarjetas. Y por parejas, por ejemplo, o por equipos con un tablero de mesa se pueden hacer juegos tipo trivial, tipo doble, bingo. Los profesores también podemos preparar una gincana, una escape room, una actividad que utilicemos diferentes espacios del centro escolar, que se puedan mover, que puedan correr, que puedan buscar pistas, rellenar pequeñas pruebas, acertijos, etc. Es una actividad que requiere de un trabajo previo, ¿no? De preparación por parte del profesor, sobre todo la primera vez que se hace, pues es difícil porque no sabes, ¿no? Ni por dónde empezar, y cuando la llevas al aula pues te das cuenta de los errores y de los fallos, ¿no? Pero de esto se trata, de no desanimarse, de volverla a repetir, de volverla a hacer mejor y cada vez pues sentirse más cómodo haciendo estas actividades. Porque no se trata de que la enseñanza de una materia se tenga que hacer siempre de la misma manera, ¿no? Con la exposición, con la teoría, con los ejercicios mecánicos, hay muchas más maneras de aprender. Siempre vamos a favorecer todo tipo de formas de aprender. A mí me gustan las actividades diferentes porque cambian los roles habituales de la clase. Cuando hay alumnos que están muy cómodos en una clase típica, ¿no? De teoría, pero luego, y hay otros pues que son más débiles, ¿no? En ese formato, y cambias el formato de aprendizaje y se intercambian los papeles, ¿no? Entonces ves también las fortalezas que tienen esos alumnos pues que en otros ámbitos, en otros contextos pues son más débiles. Yo el primer escape room que preparé pues no me gustó mucho cómo quedó, porque pues una de las premisas es que se lo pasen bien, ¿no? Pues que haya emoción, que haya interés, y resultó bastante aburrido, ¿no?
Pero, ¿qué fue mi sorpresa? Que yo después les dije a ellos, ahora vosotros preparar un juego para que lo realicen alumnos de otras clases, que esto lo solemos hacer en la Semana de la Ciencia. Y a ellos se les ocurrió, a uno de los grupos, preparar un juego, pero para los profesores. Bueno, salió increíble y se ha repetido la edición y esperemos que cada año se realice esta actividad, ¿no? tan enriquecedora, tan divertida y que intercambia los papeles alumno-profesor y son ellos los que mandan y los que crean las actividades y somos los profesores los que hacemos de alumnos. Te quiero decir que igual preparas una actividad, no sale como has esperado, pero genera la idea para que otros, en este caso los alumnos, generaran una actividad excelente. Y sobre todo que también vas a dar ideas a tus compañeros, te van a ver, les vas a estimular, alguno quería igual hacerlo pero no se atrevía y esto se va contagiando, ¿no?, por el centro escolar. Es mucho más fácil hacerlo en combinación con otro compañero, ¿no?, pues para no cargar todo el trabajo sobre una persona. Vamos con los 3 últimos estilos de instrucción. Estudio independiente. Esto también lo solemos hacer mucho, mandarles a los alumnos desarrollar algún tema, buscar información, seleccionarla, lo pueden hacer individualmente, por parejas, por grupos, y después pues van a tener que entregar una producción final, ¿no? Pues que puede ser un escrito, un informe, una presentación oral. No hay que olvidarse de hacer este tipo de tareas porque aquí están desarrollando su competencia digital y en comunicación. Además de que tienen que organizar, planificar, gestionar tiempo, materiales, tienen sobre ellos pues mucha más responsabilidad que el simplemente ir a clase y seguir las pautas del profesor, ¿no?, que normalmente les damos ya pues el trabajo prácticamente hecho, solo tienen que aprendérselo, ¿no? Cuando les dejamos a ellos que busquen, que desarrollen el tema, pues tienen muchísimo más responsabilidad y aprendizaje. Siguientes son los proyectos. Como no, a lo largo del trimestre es muy interesante realizar algún proyecto, ya sea pequeñito, ya sea más complejo, solamente de tu área, con algún compañero, integrando varias asignaturas. Y bueno, pues en los proyectos de nuevo vamos a trabajar el aprendizaje cooperativo, vamos a repartir diferentes roles en los equipos de trabajo, pues según cuál es el proyecto, ¿no?, que se le ha podido ocurrir al profesor para desarrollar alguna de las materias del currículum o alguna necesidad, algún problema que ha surgido, pues puede ser también o una noticia de actualidad, el detonante, ¿no?, la idea para hacer este proyecto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto recurrente que es el de la tabla periódica. Cada año le damos una vueltita y le pedimos a los alumnos que hagan diferentes actividades para rellenar esta tabla periódica gigante que tenemos en el pasillo. Tenemos otro proyecto interdisciplinar con matemáticas y química, fue el año pasado, con la fabricación de un producto y un estuche que los alumnos sacaban a la venta, y este año se nos han sumado las asignaturas de lengua para preparar el anuncio y la venta de este producto. Y como no, los proyectos STEAM, ¿no?, donde trabajamos pues las tecnologías, las ciencias, y los alumnos presentan un producto final que pueden exponer en una feria. Y por último, las prácticas. Hay estudios, pues como la formación profesional, que ya directamente son estudios duales, que tienen parte de clase de teoría y ya directamente los alumnos van a las empresas a hacer sus prácticas, ¿no? O nosotros en la escuela, en el instituto, pues siempre tenemos que guardar esos espacios, esas partes de nuestro currículum que son más fáciles de aprender a través de la práctica, ¿no? Aún así, cuesta mucho aprender la teoría, transferirla a la práctica, pero siempre algo manipulativo, algo de construcción, algo en el patio, en el laboratorio, en tecnología. Cambiamos de espacio, cambiamos de agrupamientos, mezclamos a los alumnos, se sientan de manera diferente, surgen nuevos liderazgos y bueno, y estos
experimentos, pues después también van acompañados de diferentes productos finales, que puede ser un mural, un informe escrito o algo, un producto o una exposición oral. Como ves, tenemos muchas actividades diferentes que llevar al aula para trabajar todas las competencias, todas las habilidades y destrezas de nuestro alumnado. Tenemos que huir de esta clase monótona, repetitiva, expositiva, que es el primer tipo de instrucción directa, que está muy bien siempre que no sea la única, ¿no? Porque nos estamos perdiendo por el camino muchos aprendizajes, muchos agrupamientos diferentes, estamos favoreciendo solo a un tipo de alumnado, nos estamos olvidando de otro tipo de aprendizaje y otro tipo de demostrar lo que ellos saben. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Te animo a que me dejes un like si te ha gustado, que te suscribas al canal para no perderte los siguientes vídeos. Nos vemos pronto, un saludo.